Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Se acerca un acontecimiento clave en Bitcoin, su halving, donde se reducen las recompensas por bloque. Ya estudiaremos a continuación en qué consisten todos estos cambios y qué traen al mercado. Y como estoy viendo que muchos de vosotros, todas las personas que vivís en España, estáis teniendo problemas con la declaración de la renta relacionado con el tema de las criptomonedas, si este vídeo llega a 300 me gusta, os subiré mañana sin falta una actualización de cómo podéis declarar vuestras criptomonedas y cómo realizar todos los pasos. Antes de comenzar, os recuerdo que tenéis link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os enseño todas mis operaciones en spot y futuros de criptos, operaciones del SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra y mucho más. También podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y también os comparto mi portfolio donde hago todas mis compras y ventas. Y dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Más que nada para... Estáis viendo una imagen donde se nos enseña más o menos el historial de los halving de Bitcoin. Esto más que nada es para que veáis un poquillo cómo se distribuían esos Bitcoin durante estos tipos de acontecimientos. Bien, en primer lugar, en el primer halving que tuvimos, que fue en el año 2012, habían 50 Bitcoins creados por bloque antes del primer evento. Posteriormente, después de ese cambio, lo que tuvimos fue un cambio de 50 Bitcoins a 25. El precio de Bitcoin el mismo día del evento fue en $12,35 y el precio de Bitcoin medio año después subió a $127. Posteriormente y 365 días después, un año después, el precio de Bitcoin llegó hasta los $1000, con lo cual podéis ver un crecimiento bastante fuerte. Estamos hablando en Bitcoin de 1%, lo cual es bastante exagerado. En el siguiente halving, que fue en el año 2016, perdón, yo ya estoy en el futuro, ya no me apetece ni irme al pasado. De 25 Bitcoins, que eran los que se creaban anteriormente, pasamos a 12,5, es decir, la mitad. El precio de Bitcoin en aquel entonces era de $650 y 150 días después llegó hasta los $758 y como podemos ver, y lo más importante es que un año después el precio de Bitcoin llegó hasta los $2500. Tal y como veis, un crecimiento bastante elevado, teniendo en cuenta que solamente hay un año de diferencia entre ambos precios. Y en el último halving, el que tuvimos en el año 2020, hace exactamente 4 años, de 12,5 Bitcoins repartidos por bloque llegamos hasta 6,25. El precio de Bitcoin antes del halving, es decir, ese mismo día, era de $8.800. Llegamos 150 días después a 10.943 y posteriormente, ya tal y como veis, un año después el precio de Bitcoin llegó hasta casi los $56.000. Esto simplemente para tener en cuenta un histórico de lo que ha ocurrido con el halving de Bitcoin anteriormente. Además, si nos fijamos, justo podéis verlo de forma gráfica. Esto simplemente es para que entendáis la misma situación que hemos visto anteriormente con la cuadrícula, pero así al menos lo tenéis visto de forma gráfica. Tenemos 3 líneas azules. La primera de ellas es el 26 de noviembre de 2012, donde vemos un crecimiento en Bitcoin de un 10.000%, posteriormente a ese halving que tuvimos. Después, el 4 de julio de 2016, tuvimos un crecimiento en Bitcoin de un 3.000%. Y el último halving que se dio el 11 de mayo de 2020, justo coincidiendo con el crash del COVID, tuvimos una subida en Bitcoin de un 652% y la historia muy posiblemente se vaya a repetir. De hecho, tenemos una imagen muy similar y aquí nos enseñan un poquito a nivel técnico también algunas cosillas interesantes. Nos dicen cuando entramos en bear market, cuando estuvimos en bull market y cuando estuvimos en fase de expansión y fases de reacumulación. Es una imagen bastante interesante, la cual no vamos a ver muchísimo en profundidad porque simplemente quiero que le echéis vosotros un vistazo, pauséis el vídeo si os gusta, lo leáis por vuestra propia cuenta y saquéis vuestras conclusiones. Analizando Bitcoin durante estos últimos días, estamos realmente en una tendencia bastante complicada. Yo personalmente pienso que debería seguir subiendo, llegando de nuevo durante estas próximas semanas a máximos históricos. Hemos creado una zona de demanda bastante importante en los $60.000, que para mí debería ser una zona que en este caso se deberían recomprar las caídas. Yo personalmente intuyo, al menos, que para mí un pivote importante en un gráfico diario o incluso en una temporalidad semanal, si queréis que nos fijemos, sería la zona de los 53.000,
$54.000. No sé si llegaremos a esos niveles, pero para mí sería una zona muy asequible para volver a recomprar ciertas altcoins, teniendo en cuenta que actualmente Bitcoin en un gráfico semanal se sigue manteniendo por encima de los $65.000. Seguimos con predisposición alcista, con predisposición para llegar durante las próximas semanas al menos hasta los $75.000 y próximamente los $80.000. He intentado buscarte 4 altcoins que se asemejan mucho a Bitcoin y que pueden darnos muchísimo rendimiento durante estos próximos días. Tenemos en primer lugar Bitcoin Cash, la primera y principal de las monedas que también se encuentra actualmente con su propio halving. En estos momentos estamos en $640, con una capitalización de mercado muy similar a la de Polkadot en estos momentos. Tal y como veis, la moneda ahora mismo ha roto finalmente una acumulación en la que estaba más o menos comprendida entre 50 y los $100 y ya ha dado aproximadamente un por 5, un por 6. Tenemos anteriores máximos. El primero de ellos sobre mitades de 2021 en $1.500 y finalmente el máximo histórico de esta moneda sobre los $3.380. Tal y como veis en esta gráfica, que es la de Binance, no nos aparece el máximo histórico primero, ya que la moneda no estaba listada por aquel entonces dentro de Binance. Tal y como veis, ahora mismo hemos roto finalmente esta zona siendo el nivel de los $400, un nivel que para mí era una zona súper importante de resistencia. Actualmente nos encontramos sobre 640, con lo cual nos gustaría, para seguir buscando operaciones en long con esta moneda, es decir, alguna compra en spot o long en futuros, nos gustaría buscar un mini retroceso hasta los $500 para posteriormente buscarle al menos un por 2 o incluso un por 3, llegando hasta la zona de los 1.500 y posteriormente, ya si finalmente nos volviésemos alcistas, cosa que no os puedo enseñar en esta gráfica porque no me deja ver el histórico de la moneda, la dejaríamos justo en ese máximo de los $3.300 aproximadamente. Lo importante siempre es mirar el market cap que ha tenido una moneda cuando ha llegado a ciertos niveles. Actualmente el market cap de Bitcoin Cash es de $12.000 millones. Si lo comparamos con su market cap en máximos históricos en diciembre de 2017, se encontraba en $56.000 millones de market cap, y si lo comparamos finalmente con el anterior, donde estábamos sobre los $1.500, tenía $30.000 millones en market cap. En estos momentos pasaría algo bastante similar, y es que si la moneda se hiciese un por 2 o un por 3 en spot, realmente no habría demasiado cambio, ya que en estos momentos ya tenemos casi el 100% de las monedas en circulación. Tenemos en segundo lugar Ethereum Classic, que en estos momentos en el ecosistema de Ethereum es de las pocas monedas que sigue siendo un Proof of Work. Como veréis, durante las últimas 24 horas ha crecido bastante el volumen, y es que actualmente tiene un market cap de $4.700 millones y tenemos la moneda sobre los $32. Actualmente se encuentra en la posición número 25 de CoinMarketCap y su máximo histórico se encuentra sobre los $136. Si la fijamos en TradingView, veréis que estuvo acumulando aproximadamente desde enero de 2023 hasta comienzos de enero de 2024, es decir, prácticamente un año. Esta moneda a mí personalmente me gusta mucho porque ha estado reaccionando muy bien sobre los $13-14, para mí una zona súper importante de demanda, y sobre todo siendo los máximos históricos anteriores de 2020 y 2021, hasta que finalmente llegamos hasta ese all time high justo en esta gráfica, que es la de Binance, en $180. Justo veréis además que os he dibujado muchísimas líneas azules. No quiero que les prestéis atención a todas ellas, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay varias que me parecen súper interesantes. Para mí, Ethereum Classic durante el corto plazo debería llegar a $46 como un primer nivel, a 52 como un segundo y a 76 como un tercer nivel. Si nos fijamos en una temporalidad diaria y siempre y cuando recuperemos aproximadamente la zona de los $32-33, para mí esta moneda comenzará de nuevo una tendencia alcista bastante agresiva actualmente, y si no recuperamos los $33 nos seguiremos manteniendo por debajo y será una zona en la que yo personalmente no recomendaría que operarais. Pero si finalmente rompemos esta zona, fijaos que en un gráfico de temporalidad H4 justo en los $40 tenemos mucha liquidez restante, deberíamos romperla y llegar a los niveles que os he marcado en pantalla. En tercer lugar tenemos la altcoin de Cadena, que actualmente tiene $350 millones en capitalización
de mercado. Como veis, el volumen en las últimas 24 horas ha sido bastante bajo, estamos hablando de 10 millones de dólares en volumen, con lo cual pues obviamente es una moneda actualmente bastante pequeña y que puede ser bastante infravalorada. Como veis, también tenemos únicamente el 27% de las monedas en circulación, que esto para mí es algo negativo, ya que tenemos muchísimo supply aún por desbloquear. Y si nos fijamos en un histórico, esta altcoin tuvo un máximo sobre los 22-23 dólares y ahora mismo pues como veréis se está más o menos quedando un poquitín atascada, pero aún así la gráfica tiene bastante buena pinta, ya que tenemos algunas zonas marcadas que han estado funcionando bastante bien. De hecho, la moneda, desde que nosotros comentamos una compra muy cerca del mínimo histórico anterior, justo en 2021, pues lleva una subida hasta justo el máximo que hemos tenido de casi un 400%, lo cual está bastante bien. Pero justo vamos a analizar dónde nos encontramos actualmente y qué oportunidades podemos buscar en estas zonas. Si nos fijamos en una temporalidad diaria, la moneda está rompiendo una tendencia alcista. Lo ideal para seguir dentro de una posibilidad para nosotros seguir subiendo, nos gustaría recuperar al menos los 1,4 dólares. Si recuperamos 1,4 dólares en una temporalidad semanal, que por ahora no se ha roto, es decir, si seguimos manteniéndonos por encima de esta línea gris, la última que os acabo de marcar, para mí en el corto plazo esta moneda debería llegar al menos hasta el siguiente target. El siguiente target siendo la zona de los 2,5 dólares, con lo cual si más o menos nos mantenemos aquí, fácilmente hasta este nivel tendríamos un por 2. Y si posteriormente nos fijamos en los siguientes niveles, que sería para mí la zona de los 5 dólares, deberíamos buscarle al menos hasta esos 5 dólares desde donde nos encontramos actualmente una subida de un 323%. Y ya si luego nos replanteásemos esos máximos históricos, siendo el máximo histórico más o menos los 28 dólares, esto va a depender un poco de la gráfica donde estéis, del exchange con el cual estéis operando, ya que la venta en justo el día que nació la moneda pues pegó muchísima subida y luego cayó de golpe, con lo cual cada uno de los exchanges habrá dejado un mechazo en otro lado distinto, pero bueno, al menos para mí los 5 dólares sí que sería una zona bastante asequible, justo ese nivel que os acabo de dejar en pantalla. Y por último, y no menos importante, una altcoin que ha dado muchísimo de qué hablar durante los últimos meses, ya que es una moneda que durante el último ciclo de mercado y sobre todo a comienzos de 2023 se pegó una subida que no tuvo ningún tipo de sentido. De hecho, yo recuerdo que varios de vosotros me la recomendasteis y posteriormente se hizo más de un por 10, sea muchos que la verdad les ha ido muy bien con la moneda de Kaspa, y a día de hoy sigue siendo de las pocas monedas que se pueden seguir minando. Se encuentra en la posición número 44 con una capitalización de mercado de 3.000 millones de dólares. Y como veis, el crecimiento histórico ha sido brutal. Estamos hablando de una moneda que ha subido un 70.930%, una subida que yo creo que es bastante potente, con lo cual son monedas que en este caso tienen un risk reward bastante elevados. Tal y como veis, hemos llegado a máximos históricos durante estos últimos meses. De hecho, justo el máximo histórico, el último de todos, se tocó el 19-20 de febrero, con lo cual y a partir de entonces la moneda no ha hecho más que caer. Yo os he dibujado algunas de las operaciones que hemos estado haciendo. De hecho, no he dibujado nada porque esto ya estaba hecho, pero a partir de aquí vamos a seguir dibujando algo que es lo que yo estoy esperando a partir de este mismo instante. Si comparásemos un poco la moneda, por supuesto que nuestra primera zona de compra sería esta de aquí, este rectángulo gris que ya teníamos dibujado, pero es una zona demasiado baja, con lo cual vamos a utilizar la demanda anterior que tuvimos. La demanda anterior que tuvimos, que se dio sobre los 0,10 dólares, lo que nos creó fue un imbalance muy grande, que es este de aquí. Este imbalance no se dará por completado cuando la moneda nos llegue más o menos hasta esta línea azul. La línea azul siendo los 0,11 dólares, vamos a decir más o menos. A partir de ahí deberíamos ver un retroceso en esta zona, una continuación alcista que marque de nuevo un máximo histórico. Si tenéis FOMO, queréis comprar en estos momentos, deberíais esperar a un cambio de estructura que por ahora no se está dando. Yo simplemente, si alguien quiere comprar ahora, lo que haría sería poner una compra, programarla y ponerle el stop loss por debajo del último mínimo que hemos tenido. Esto simplemente para asegurarnos que en caso de caer podremos comprar en una mejor zona, una zona que llevamos esperando durante varias semanas, con lo cual y a partir de aquí sería bastante interesante buscar atacar estos máximos históricos y potencialmente seguir subiendo, ya que es una moneda con muy buenos fundamentales que ha pasado de marcarse máximo tras máximo tras máximo durante los últimos meses. Todas estas monedas que os he comentado son simplemente porque al final, teniendo en cuenta que se acerca el halving de Bitcoin y que hay muy pocas monedas a día de hoy que se siguen minando, es un mercado, es un tipo
en este caso de narrativa, que puede pillar FOMO por algunos acontecimientos que se acercan. Y yo he elegido 4 altcoins: Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Caspa y Cadena. Aún así hay muchísimas otras altcoins que se siguen pudiendo minar, pero yo al final, pues bueno, os comento varias. Tampoco quiero hacer un vídeo de 5.000 millones de monedas, lo quiero mantener bastante simple. Chicos, sin más dilación, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos a la próxima.